perdernos de aquello que está sucediendo en el mundo. Es inevitable que podamos ver las noticias a nuestro alrededor y pasemos de largo esto que el Padre nos habla. Y quiero compartirte yo no sé si tenés noción de todo lo que está pasando. Por ahí nos enfrascamos en Córdoba o en alguna problemática política. Pero la palabra de Dios dice que en el tiempo de Herodes vino el nacimiento de Jesús. Que en el tiempo del rey Ciro empezaron algunas persecuciones sobre el pueblo. Que en el tiempo en el que el Imperio Romano gobernaba, el pueblo de Dios estuvo en ese lugar. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que continuamente la palabra se posiciona y no se corre, no se ausenta, no es escasa, ajena a la realidad que el mundo vive. Y tenemos en este tiempo guerras de alta intensidad, ¿no? Tenemos la guerra como Rusia y Ucrania, tenemos la guerra que es como que en la iglesia es la guerra muchas veces, pero no significa que sea la guerra, pero sí es una de las grandes señales Israel hoy contra Irán, e Irán entrando en Israel a través del vencimiento que hicieron sobre la cúpula de hierro. El conflicto que se tiene desde en la franja de Gaza con Hamas, también desde Israel, el conflicto que tiene Pakistán con India, el conflicto y guerra en el que está India y China. Una y otra vez hay guerras de distintos lugares en Sudán, la guerra civil en Amara, la guerra civil en Yemení. Son lugares que por ahí ni has escuchado, pero que están viviendo la crisis de Libia. Siria continuamente está en guerra, conflicto siempre en África Occidental y Central. Hoy, en este día, son altas las intenciones de guerra, de los choques armados continuamente y efectos crónicos como continuamente de Afganistán hacia Filipinas, Pakistán. La palabra de Dios dice: y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Y automáticamente nosotros decimos: se acabó todo, ¿no? Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que oiremos de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Por lo tanto, cuando escucho de esto, chicos, sobre todo los jóvenes, los teens, como que ya se viene el fin del mundo, no me casé, ¿qué hago? ¿No? Aguanta un poquito más, Señor. Ese era como el temor de uno, ¿no? Que llegaba y decía: no, justo ahora. La palabra de Dios está hablando y dice: no os turbéis. Porque es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. Duerman tranquilo por la noche, porque por ahí es como que no sé si viene, si no viene. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy nosotros tenemos esta posibilidad de tener acceso a una información global continua que nos permite ver esto y saber esto. Y todo esto, dice la palabra, será el principio de dolores. Principio de dolores para el mundo, pero también la preparación de una boda, ¿no? Y yo no sé en cuántas bodas ustedes han participado que se participe del principio de dolores, al menos que te estén obligando a casar con alguien. Pero una boda es un festejo.
Por lo tanto, también nosotros debemos posicionarnos en el lugar cuando venga este principio de incertidumbre, esta dificultad, este dolor, para nosotros también va a significar un gozo y una alegría, porque entonces las bodas del Cordero se van a generar en medio de nuestra vida. Te quiero hablar de esto porque me gustaría ir más profundo, no en esta cuestión de guerras y que nos pongamos a hacer lecturas de los tiempos. Sabés que más bien soy de las personas que continuamente está viendo de lo que tengo que hacer hoy, que va a repercutir en la eternidad. La palabra de Dios habla algo bastante fuerte y que me gusta porque es central, conciso y apunta en Romanos 14, verso 17, el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, es: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Quiero decirte algo. El reino de Dios se siente, el reino de Dios se vive y el reino de Dios se comparte. No es una experiencia personal, no es algo para adueñármelo, es algo que invade mi vida, es algo que toca mi vida, pero que viene a llevar adelante una palabra extraordinaria para ser introducidos en este reino donde el Padre nos quiere hacer vivir. ¿Para qué? Para que puedas vivirlo, para que puedas sentirlo y para que puedas compartir con otros. Gran calamidad se vive dentro de la sociedad cuando miramos las problemáticas del alma, cuando miramos las problemáticas de las emociones, donde continúa una y otra vez estamos viendo el problema que genera la ira, el problema que genera la depresión, la angustia, la tristeza y el problema que genera el temor. Y yo quiero que hoy podamos ver un poquito de esto, porque el reino de los cielos es el antídoto perfecto para estas cuestiones, estos grandes males que se hablan muchas veces en la psicología. Ira, miedo y angustia, tristeza. Si yo tuviera que hablar de la ira, siempre nos referimos a la ira como el sentimiento de injusticia, como alguien me hizo algo. Cuando alguien se enoja es porque yo siento que algo fue injusto, alguien actuó mal, alguien hizo algo que no correspondía. Y tendemos a tener sistemas de terapia, tendemos a tener sistemas, y esto nos atrapa porque al alma le gusta. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal, pero tenemos una problemática en tratar asuntos eternos desde una plataforma temporal. Es bueno que nosotros podamos tratarlo, pero yo debo entender que si voy a tratar con la ira, yo debo entender la justicia de Dios. Porque es la justicia de Dios que satisface mi ira personal. Porque entonces, si no, en esa ira personal, yo quiero ejecutar una justicia personal, una justicia que a mí me viene bien, que yo creo que es así, que así debe suceder, porque me hicieron esto. Sin embargo, entiendo a un Jesús que dice que si te pegan en una mejilla, pongas, y que si alguno te pide tu capa, que se la des y le des otra. Gente que siente miedo, y este miedo es esta sensación de que algo va a suceder. La mayoría de los temores, hablan los psicólogos de que, y esto podría hablar mucho mejor mi esposa, hablan de que es esa sensación de que algo va a suceder, con muy pocas probabilidades que suceda. O sea, casi siempre es mental, estos planos creados dentro de nuestras vidas, posibilidades, realidades del multiverso o multiuniverso. Y nos introducimos en esos lugares y empezamos a preocuparnos, empezamos a entrar en lugares donde se nos escapa la paz. Y yo quiero decirte que la paz de Cristo, la paz que el Señor nos introduce,
que vamos a ir viendo estas cuestiones porque la palabra dice que el reino no es comida ni bebida, no es algo material, no es algo natural, no es una herramienta poderosa desde lo temporal, es una herramienta poderosa desde lo eterno. Este miedo que yo puedo tratar con la paz que Cristo me da. Y esta tristeza, esta angustia, este vacío, esta falta de propósito, esta falta de deseo de vivir, esta falta de fuerza para levantarse, para mirar más allá, que parece que es algo que nos jalara, nos tirara hacia atrás, es algo que se tiene que combatir con el gozo del Señor. Y yo entiendo todas las temáticas y las prácticas que podemos llegar adelante, pero no encuentro nada más poderoso que la palabra de Dios para batallar contra estas emociones que son negativas en la vida de una persona, que son las que verdaderamente terminan de sacar, porque lo que va a sacar a una persona de la tristeza no solamente, y esto quiero ser cauto porque no estoy diciendo que usted no tenga que ver o visitar, pero lo que estoy diciendo es que tu primera opción tiene que ser conocer el reino de los cielos, porque es en el reino, en ese ámbito, en ese hábitat, que dice la palabra que la justicia, la paz y el gozo es parte de tu vida. Y es eso lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Desde ese lugar entendemos a Efesios capítulo 1, donde dice también que dentro de tu identidad, para que seas sano, tenés como 3 vitaminas A, que hablamos de ser aceptados, de ser aprobados y de ser amados. Y cada uno de nosotros necesita el ser aceptado, el ser aprobado por el grupo en el que está. Pero yo quiero decirte que cuando nosotros somos aprobados en Cristo, cuando la aprobación viene del Padre, yo no estoy buscando una aprobación del mundo. Aunque esto batalle en mi mente una y otra vez. Entonces vuelvo a leer Romanos capítulo 14, verso 17, y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es simplemente lo tangible, lo que estimula tu cuerpo, tu deseo, tu placer natural. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Por lo tanto, yo arribo a la conclusión de que el reino de Dios no es un sistema político que te subvenciona o que te da para que vos tengas cuestiones económicas, un bono, o para que tengas alguna cuestión de algún beneficio por afiliarte a. No. El reino de Dios es una realidad presente, espiritual y poderosa que transforma todo lo que toca. Por lo tanto, si vos querés modificar la vida de una persona que está en droga, en alcohol, en depresión, en ira, necesita el reino. Necesita conocer el reino. Necesita respirar el reino. Necesita experimentar. Y Pablo nos vuelve a recordar y dice, hey, el reino no es algo exterior, no es comida ni bebida, es algo interior, algo que sacude tu vida, que la transforma, que es justicia, es paz y es gozo. El reino de los cielos es lo que te trae la identidad de que sos amado, aceptado y aprobado en Cristo Jesús. Muchas personas, líderes, pastores, hermanos, sienten un gran desgaste en la vida de la iglesia porque han sido tentados a edificar templos, estructuras, en lugar de manifestar el reino, en el lugar en donde se encuentren, con una forma liviana. Y hoy quiero recordarte que el reino no es una carga que vos sostenés. Te lo vuelvo a repetir, el reino no es una carga que vos sostenés. El reino es lo que te está sosteniendo en medio de este mundo que está dando pariciones, dolores de parto, guerras por todos lados, temblores. El reino tiene que sostenerte. No es tu esfuerzo, no es natural, no es en tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu experiencia, no es tu unción, es el reino. Y yo necesito habitar. Porque el reino no es una tarea que estás llevando adelante, una tarea que ejecutás. Es una realidad que te posee.
Es una realidad en la que habitas. Es una realidad que te hace no olvidarte de nadie, que te hace amar, que te hace ser compasivo con todos. Hermanos en Cristo o no hermanos en Cristo, a todos, aunque siempre dice la palabra primero a los de la familia de la fe. Pero es algo que el Padre está estableciendo sobre nuestras vidas. Y en este tiempo donde hay tanto ruido religioso, donde hay tanta palabra, donde se nos meten en tantos lugares, donde nos hacen creer que muchas veces tenemos que hacer cierto tipo de cosas para vivir dentro de una espiritualidad o tener ciertas cuestiones de ministerios dentro de nuestras congregaciones para estar dentro de la voluntad de Dios o tener que hacer ciertas acciones, actividades o viajes para estar dentro de lo que Dios quiere. Yo quiero decirte, necesitamos volver a lo esencial. Necesitamos volver a que entendamos que el reino está entre nosotros. Y se manifiesta en el día a día. Se manifiesta cuando amás a tu compañero. Se manifiesta cuando estás buscando a la persona y estás preguntando cómo está. Se manifiesta cuando vos podés llevar adelante una oración, cuando vos podés preguntarle a tu vecino. Se manifiesta el reino de Dios de una manera especial. Por eso no esperamos un reino que va a venir. Jesús dijo que el reino ya se acercó y que está en medio de nosotros. El reino no está por venir. Nosotros vivimos en este reino. La pregunta es si lo estamos manifestando. O si estamos manifestando las obras de la carne, si estamos manifestando lo que sucede en el mundo y no los intereses que nos manejan son los que el mundo maneja. Y si te gusta tomar nota, me gustaría que puedas anotar allí, el reino de Dios no es cosas de apariencias. No es cuestión de apariencias. Aunque Dios te dé mucho, aunque Dios te permita lucirte y ser una luz fuerte, el reino de Dios no es apariencia, no es comida ni bebida. Pablo está hablando, está soltando esta palabra en medio de discusiones de la iglesia, en medio de disensiones, en medio de peleas secundarias que hablan de días, de costumbres, de comida, de debates internos. Y lo que estaba dando a entender era que el reino no se estaba manifestando en lo externo, se estaba manifestando en lo eterno, en lo que tenía que ver con su palabra. Por eso, para nosotros hoy no es una liturgia. Liturgia es la forma de llevar el culto. No es una forma, no es una estructura, no es un éxito visible a los ojos de las personas. No es la agenda que lográs tener o si te lográs posicionar dentro de este espacio. No son cuántos seguidores tenés en tus redes. No son cuántas personas te palmean la espalda diciendo que lo estás haciendo bien. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, no busquen las cosas que el mundo busca. No busques ser conocido. No busques ser conocido. A Jesús le tuvieron que pagar a un hombre, a Judas le tuvieron que pagar 30 monedas de plata para indicar quién era Jesús. ¿Qué te da a entender eso? Después de que Jesús hacía milagros como sanar a un paralítico, como dar de comer a 5.000, a 4.000, a 3.000, a caminar sobre el agua, a sacar redes llenas de pescados, ¿qué te da a conocer eso? Que más allá de la acción externa no había una situación de soberbio, de querer ser conocido. No lo conocían y tuvieron que pagar a uno 30 monedas de plata para llevarlo a conocer. ¿Entiende esto? No es el Jesús que te pintan en Hollywood de melena al viento y vamos. Y todos síganme. Y todos, ay, Jesús. No, 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 no. Iba en medio de ellos. Si nosotros intentamos construir la imagen de Jesús con herramientas naturales, temporales, lo perdemos.
Perdemos la esencia. Hace algunos años estuve en una conferencia en Foz de Iguazú, se llamaba La Voz de las Aguas, era en inglés, La Voz de las Aguas, y en ese tiempo se había dado una inundación extraordinaria en todo lo que fue las cataratas del Iguazú. Quien conoce las cataratas del Iguazú saben que tienen algunos puntos centrales para ver y que esos lugares centrales se llegan a través de pasarelas donde que caminás en algunos kilómetros para llegar a esos espacios. Son estructuras establecidas para llegar al corazón del lugar para poder observarlo, y la verdad que es imponente cuando llegas a esos lugares. La primera pregunta que a mí me surgió es: ¿de dónde sale tanta agua continuamente? Porque esto corre noche y día. Yo estaba y cuando uno está en ese lugar hay un sonido. ¿Cómo está? Ese sonido continuamente está y vos estás hablando de fondo. Aquellos que manejan el sonido hablan de una frecuencia que cubre todo. Lo cubre todo. No hay espacio. Llena de todas las frecuencias, todos los megahertz, todos los sonidos, todo cubre. La palabra de Dios dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Cuando Dios habla, no hay otro sonido. Cuando Dios habla, suelta ese estruendo de aguas. Y lo que me llamaba la atención y que en ese momento podía leer proféticamente es que el hombre siempre trata de colocar estructuras a la naturaleza, pero que tarde o temprano la naturaleza terminó barriendo con todo. Y eso había pasado en las cataratas del Iguazú. Habían sido barridas un montón de pasarelas donde la gente ya no podía llegar. Y yo digo, cuando nosotros queremos colocarles estructuras a Dios, de una u otra forma, su Espíritu Santo viene con un río, como un ímpetu y borra todo. Por lo tanto, quiero pedirte algo: no le coloques estructura a lo que Dios está haciendo, porque el reino de los cielos es justicia, es gozo y es paz. Y no es comida ni bebida, no es nada natural, no es algo que vos puedas agregar. Un pastor en una ciudad pequeña, y eso que tenemos muchos pastores en muchas ciudades pequeñas, sin redes, sin multitudes, pero con una vida de oración y de consuelo a las personas que lo necesitan en su lugar, está más cerca del reino de los cielos que muchos influencers que tenemos hoy dando cátedra de cómo se vive en el Evangelio, pero que no los veo. Yo les llamo pensadores del espíritu, filósofos espirituales. Esas personas que les gusta hablar, pero que no ves la sustancia, no le ves. No ves allí lo que está sucediendo. Amados, el reino no se impone desde afuera, se revela desde adentro y se manifiesta, sí o sí, toca la vida de las personas que están en medio de nosotros. Entonces yo quiero preguntarte algo en esta noche. ¿Qué parte de tu vida, de tu ministerio, de lo que estás llevando adelante, depende más de las formas que de la sustancia? Ah, no, si yo no hago esto, me parece como que salgo desprotegido. Me acuerdo que había un tiempo que agarrábamos con aceite, ungíamos los dinteles, que ahora en el nombre de Jesús, y se iba, y las cubiertas de los autos con vino, y le tirábamos leche y miel a alguna otra parte, y vos, ay, tanta ley necesitas, tanto yuyito mágico para manifestar la gracia de Dios. Algo que no pueda cubrir. ¿Qué parte de tu ministerio depende más de las formas que la sustancia? Dios quiere que sueltes todos esos accesorios que no permiten ver tu belleza. ¿Viste esas personas que están totalmente tatuadas, así como que no le ve, así? ¿Ah? ¿Cómo será la cara del tipo? O esa mujer toda pintarrajeada con un montón de cosas, te hace ruido.
todo lo que hace, porque no la ves, no se puede apreciar la belleza, porque está todo cubierto, está todo adornado. Te lo pregunto de otra manera, ¿qué parte de tu ministerio lo estás midiendo con reglas humanas? Yo conozco gente que me es demasiado importante en mi vida. Y que en la semana la frase de taquillera es: yo no sé lo que hago acá y no sirvo para nada. Es decir, ¿cómo puede ser que no vea? ¿Qué cosas accesorias están entorpeciendo tu vida para que no veas la bendición que sos para otra persona? El acompañamiento que sos para otra persona. No desde el estudio, desde la sabiduría. ¿Puedo contarle la oración? Sally me dice, ¿sabes qué? No sé por qué él me lo pidió, pero necesito que ores por mí y le pidas al Padre que me dé la compasión que vos tenés por las personas y el amor, porque lo vi. Entonces cuando yo me estoy por poner a orar, digo, ¿qué oro? ¿Se entiende? ¿Acaso hay algo que yo he hecho para que esto sea así? Y solamente me vino una imagen y fue lo que oré sobre la vida de ella. Me acordé cuando Juan y Pedro estaban frente al templo de la Hermosa, que dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y yo le dije, no tengo sabiduría ni tengo tantas cosas, pero tengo algo, que es una compasión, un amor, una misericordia de ver al que está afligido. Tenés algo que la persona que está al lado está necesitando. Tenés algo que tu pareja está necesitando. Por lo tanto, deja de medirte con las reglas humanas. Tengo, no tengo, sé, no sé, tengo título, no tengo título, tengo plata, no tengo plata, tengo casa, no tengo casa, tengo, no tengo, no. Sos en Cristo y hay una gracia de parte de Dios que tiene que ser soltada. No podés seguir midiéndote conforme a las reglas naturales y aún a las reglas religiosas. Vamos más profundo. ¿Qué formas agarraste en tu vida que están tapando el reino de Dios para que fluya a través de tu vida? ¿Qué costumbre agarraste que no permiten que se produzca reino a través de vos? ¿Sabes cuál es mi mayor preocupación? Desde hace muchísimos años. Y es lo que oro a Dios. Señor, yo no me quiero acostumbrar a esto. Yo quiero vivirte. Yo no me quiero acostumbrar a ser pastor. Y a ser pastor porque tengo un llamado. Yo quiero ser pastor porque me apasionan las personas. Quiero ser pastor porque es tu diseño sobre mi vida. Entonces renovame mi pasión. Entonces, ¿sabes las veces que yo me presento delante del Señor y le digo, Señor, ¿sabes qué? Necesito llorar como cuando era adolescente. Parece que hay veces que el corazón se va enquistando, endureciendo. Pero yo me acuerdo que yo recibí una palabra de adolescente y, madre mía, poneme un balde porque yo empezaba a llorar. Y yo sentía la gracia de Dios sobre mi vida y sentía el amor y me sentía empoderado para salir a hacer un montón de cuestiones. ¿Será que tenemos que empezar a decir, Señor, quebrántame de mi orgullo? Hablaba la otra vez con dos de las personas con las que continuamente estamos charlando para ver la dirección de la red, cómo vemos las cosas. Y yo le decía a Gustavo y a Miguel, ¿saben? Yo no necesito la red para ser quien soy, ¿Se entiende?
Yo no... Espero que se entienda lo que quiero decir. Pastores amados, no siento la carga de la red. La comparto con ustedes realmente. Si esto tiene que seguir porque estamos trabajando en un bloque y en una unidad y en un entendimiento. Pero no porque nos estamos juntando por costumbre y que nos hemos creado una media denominación dentro de una denominación. Quiero pedirte algo en esta noche, que vuelvas a lo esencial. Porque el reino de Dios no es apariencias, es la esencia. Es la esencia. Número 2, el reino de Dios es una experiencia interior que lo transforma todo. Lo transforma todo. ¿Qué transforma? Todo. La palabra dice que no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y lo primero que habla es de la justicia. La justicia no es una conducta moral simplemente. Es ser hecho justo por Cristo y vivir en una relación correcta con Dios y con mi próximo, con el prójimo. Venga a la iglesia o no venga a la iglesia, sea cristiano o no sea cristiano, no depende de eso, depende de mi relación en el Espíritu con el Padre. Implica una vida de integridad, donde tu vida no contradice el carácter de Cristo, donde tus acciones, tu forma, la gente te ve. Por eso me gusta lo que hablaba recién el pastor Walter, que uno venía y le decía, che, te veo ofuscado, y él se confrontó. Qué bueno que está que nos confrontemos y nos animemos a confrontar y nos saquemos los títulos. Los títulos muchas veces son parte de ese accesorio que no te permite ver la esencia. Y Dios no tiene problema con aquellas personas, escuchá, no tiene problema con el pecado, con tu fallar. La integridad no es falta de pecado, la integridad es poder vivir más allá del pecado. ¿En qué sentido? En que si fallo y no lo reconozco, eso es falta de integridad. Pero si fallo y lo reconozco y pido perdón, entonces estoy siendo íntegro. Soy coherente con aquello que estoy diciendo que creo y que vivo. O sea, no es solamente teología, es una vida de práctica. Se traduce en una honestidad brutal. Se traduce en una integridad asombrosa. Se traduce en la coherencia maravillosa de vivir conforme a lo que estoy diciendo. Entonces yo tengo que entrar en una comprensión. En que no es el hombre que extiende el reino. Es el reino que transforma al hombre. Es el reino que se acercó y ahora dice metanoia, cambia, modifica, transforma. No sé si era de Wesley esta frase, pero dame 100 hombres que no teman más que al pecado y no amen más que a Dios y sacudirá el mundo, decía. El Evangelio, el fruto primero que tiene que dar no es para ser predicado. El fruto primero del Evangelio es el cambio de mi propia vida. Es la luz que viene sobre mi vida y es la ausencia de oscuridad. Es para servir a través del amor. Es esto que hablamos siempre con número 1, número 2, número 3 y número 4. Número 1 es que Cristo sea revelado. Número 2 es que el Espíritu Santo haga cambios dentro de mi vida conforme al Cristo que me fue revelado. Número 3, poder manifestar la vida que me habita. Y número 4, generar discípulos que hacen discípulos. De esto se trata. Hace algunos años un pastor de La Rioja, al escuchar que estaba predicando sobre la justicia, se quebrantó
Y él me dice, yo le hablo y le pido a la gente que haga estas cosas. Pero hoy veo que yo no estoy viviendo dentro de esa justicia. Entonces me encuentro como un religioso, otorgándole a la gente carga que ni siquiera yo estoy tratando en mi vida. Recién cuando el pastor David decía, todos los sábados se le habla del CEF, gestiónelo, vívalo. Cuando estamos hablando de estas cuestiones, estamos hablando de que yo puedo saber de justicia, puedo entender de justicia, pero yo debo ser expuesto a la justicia de Dios. En primer lugar, lo segundo que la palabra habla, dice que es justicia, es paz, este shalom, esta plenitud, esta armonía, este descanso profundo. Muchas personas dentro de la iglesia no experimentan la paz. Y es porque en las congregaciones se ha hecho como un sistema. Hay que tener acá, escuchen esto que les voy a decir. Es como con un bisturí hay que cortar esto. Hay que ser muy cuidadoso de estas cuestiones cuando las hablamos, porque ahí nomás salen los cruza con zurdo de la iglesia y como que yo sabía y no quieren hacer más nada. Pero hay parte de un servicio, pero hay un problema. Cuando nosotros introducimos a la gente dentro de la iglesia y la queremos hacer entrar dentro de un sistema de servicio, porque pareciera que si la gente hace, entonces está conectada con Dios. Y la gente no está conectada con Dios porque nosotros la mandamos a hacer. La gente está conectada con Dios porque tienen intimidad con el Padre. El fruto de la intimidad con el Padre genera la manifestación de la vida. ¿Entiende la diferencia? Si yo invierto el proceso, genero religiosos continuos dentro de la iglesia, donde la iglesia no puede vivir en paz, no habita en la paz, no tiene descanso profundo, se transforma en una carga. Y entramos en ese espacio y dejamos de vivir en la comunión con Cristo. Y esa es la verdadera paz. Muchos hermanos en Cristo, muchos pastores, que viven activamente angustiados. Viven activamente haciendo cosas, pero de una manera angustiosa, quejumbrosa. Vio que usted se junta con una persona en el trabajo o en algo y dice, oh, sí, lo que pasa es que ahora, me toca. Esto como que baja. Si ya la ves venir y aunque vos también te podés quejar, pero llega un momento que vas a decir, esto no suma. Lo mismo pasa en la congregación cuando te juntás con alguien que solamente se junta para hablar mal de Pedrito, de Sarita, del que fuera. Llega un momento que no es atractivo. Viven activamente angustiados porque hace mucho tiempo que no tienen intimidad. Vamos de nuevo porque esa parte no le presto atención. Hay muchas personas que viven activamente angustiadas, sirviendo, porque hace mucho tiempo que no tienen intimidad con el Padre. Y no se produce el fruto. Son el hermano mayor, los responsables, los que llevan adelante, los que no fallan, los que no faltan. Son los malos obreros. Se generan en malos obreros. ¿Quiénes son los malos obreros conforme a Pablo? Aquellos que hacen la tarea, pero que en el momento que se les indica de que están decayendo en la tarea, de que se está haciendo mal, ahí nomás. Bueno, pero yo lo que pasa es que estoy solo, porque papá, y a mí nadie me viene a visitar, y nadie me dijo, y usted no me llamó, y usted papá. Escucha, para. ¿Esta es tu tarea o no es tu tarea? ¿Es tu servicio conforme a lo que Dios te pidió? Sí, hacete cargo. No tiene que ver con que no te vinieron a visitar. Tiene que ver con que no estás teniendo intimidad con el Padre. Cuando perdés la paz, dejás de edificar desde el reino. O sea, cuando perdés intimidad, empezás a edificar desde la costumbre, desde la experiencia. Y te cansas. Te agotás, porque es muy pesado edificar espiritualmente con herramientas naturales.
La gente te falla, estás enojada con la gente, yo no quiero saber nada, no me parece, a mí me cansó, a mí se abusaron, me vienen a pedir, papá, queja. Y la queja es al infierno lo que la alabanza es al cielo. Entonces el infierno chocho con todas tus quejas, porque tu queja florece para todo el mundo. Te juntás y ¿cómo querés que esté? ¿No ves que a mí, papá, y el otro clavado acá? El otro si está más o menos, se la banca, y si está bien, le revierte la situación y le dice, amado, anda a hablar con quien te está causando tanto daño. Pero no es solamente anda a hablar. Anda a hablar con lo que te... ¿Hablaste con la persona que me estás diciendo? ¿Ejecutaste tu justicia? ¿Le cantaste las 40 al pastor? La primera pregunta es, ¿podés llevar esto a la cruz? ¿Podés llevar esto a la intimidad con el Padre? Entonces muchas veces el amor va a cubrir la multitud de faltas. Entonces muchas veces se va a generar un carácter mucho más estable en tu vida, donde vas a ser colocado sobre mucho más de lo que crees que tenés que estar. Aquellas personas que salen de la paz, comienzan a edificar desde lo que no es el reino, no descansan. Gente cansada, continua. Cansada. 2019 tuve un agotamiento. La verdad que sentía que no tenía más para dar para la red, para nadie. Era como un techo. Yo le decía, Sari, siento como un techo. No sé. No doy más. Era junio. Y tenemos reuniones como la que tuvimos en esta mañana junto con los pastores de la red de todo el globo. Y les anuncié que me iba a retirar por un mes. Sin actividades, sin nada, no había pecado, no había nada, estaba vacío. Me sentía vacío, había dado todo. Y yo digo, bueno, acá se viene todo abajo. Pero ya era tanta la presión, porque uno piensa que no está y se viene todo abajo, ¿no? Y yo sentía, y era la carga, ¿no? De decir, si digo esto, ahora le doy calce al otro que diga que también. Si lo llega a agarrar un inmaduro, lo llega a agarrar, pero bueno, yo ya no daba más. Y yo digo, miren, amado, yo doy este paso al costado y va a asumir esta persona para que esté, Los llamados subsiguientes después de esa reunión fueron, pastor, gracias por enseñarnos también en el momento de cansancio que es bueno parar y pedirle a Dios. Pastor, gracias por no mostrarse como un superhéroe, que no lo afecta nada, que no... Gracias. Yo dije, están todos locos, pero en realidad tenían razón. Estaba bueno no demostrar que yo podía con todo. Entonces pasó junio y llegó julio. Y la pregunta de los pastores es, pastor, vamos, y tuvimos la reunión porque la tenemos cada vez mensual. Y yo le digo, hermanos, y yo pude haber dicho, ay, ¿no? Bueno, no, la verdad que este mes ha sido de una renovación en el espíritu y siento que el Padre ha bajado y que me ha dado comer con una maná espiritual y ahora, ¡hurra, No. Entonces le digo, miren, la verdad que no pasó nada. Estoy igual o peor. Porque aunque sea, antes tenía como la obligación, porque tenía que hacerlo, de comer primero. Usted me entiende de lo que hablo, ¿no? Yo no tengo que servir el domingo. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, aunque sea el sábado, te pone a orar, echa moco todo el lunes, martes. No es esa la vida en el espíritu. Es una vida religiosa. Y yo le dije, miren, yo me voy a tomar hasta fin de año. Y todos ahí, hasta fin de año. Y hasta fin de año la red vivió. Y sobrevivió y siguió. ¿Y sabe lo que hice? De ahí en adelante, todos los años marcamos a uno de los pastores para que esté como presidente, le ponemos, ¿no? Como director de la red. Y yo lo único que hago con él es velar por la visión y alimentar la visión. Me ocupo de la palabra rectora y trabajamos en eso. Y la carga se ha disminuido. Porque no se trata de cuánto trabajas, se trata de no perder la intimidad. Siempre, esto es del primer libro que escribí en ¿Quién eres en el reino? El Señor me marcó con una frase para mi vida, que era, no importa cuánto hagas para Dios, ni aún en las cosas de la iglesia, tu tiempo de actividad
adorando, cantando, predicando, saciando espiritualmente, jamás va a reemplazar tu tiempo de intimidad en mi presencia. Jamás. Nunca jamás negocies. No negocies. Ah, pastor, pero entonces yo no estoy bien espiritualmente, entonces yo tengo que dejar de trabajar. ¡No! Te tenés que poner bien espiritualmente buscando la presencia de Dios. No es como cuando vamos a tomar la Santa Cena, el que está en pecado dice, yo no lo voy a tomar porque dice que juicio bebe. No, es el momento oportuno para ponerse a cuentas con Dios y decir, Padre, he pecado, estoy arrepentido, quiero volver. Entonces vuelvo a comer esta comida en el Espíritu. No es para condenación, es para volver a alinearnos, para que nos vuelva a decir, Pedro, ¿me amas? Y vos le digas, sí, Señor, te amo. Entonces te vuelve a dar la palabra, el propósito de vida. Entonces pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Cierra un momento tus ojos, un momento allí donde estás. Y yo quiero preguntarte, ¿qué te está robando la paz? Traducido con lo que estamos hablando, ¿qué te está robando el tiempo de intimidad con Dios? ¿Lo identificás? ¿Pensás que es tu trabajo? ¿Pensás que son las discusiones en tu matrimonio? ¿Qué te está robando la paz? ¿La economía? ¿La falta de propósito? ¿Lo tenés? ¿Te puedo pedir algo? Ahí también en ese lugar, así como estás. Se lo entregamos al Señor en esta hora. Se lo entregamos a Cristo. Señor, esto me está robando la paz. Me está robando de tener tiempos de intimidad con vos. Yo no lo puedo manejar. Padre, hoy vengo a descansar. Señor, y escuche esto, escuche esto, porque escucho corazones, escucho mentes que están diciendo, pero pastor, lo que estoy viviendo es por consecuencia de mis propias decisiones. Y yo te digo hoy, el Señor lo sabe. Y aún así, te está diciendo descansa. Descansa. El reino de los cielos es justicia, es paz, pero también es gozo, gloria a Dios en el Espíritu. Escuche, no es un gozo carnal, no es algo emocional, es un gozo que viene, escuche, de saberse dentro de la voluntad de Dios. El gozo que no roba, el gozo que no se puede caer, es cuando yo digo, mira, me juntaba anoche con unos pastores y me decían, mira Germán, algo así, estamos viviendo un tiempo horrible económicamente. Problemas con los padres o carga con los padres de todos los tipos. Me gustaría poder ayudar más a mis hijos. Pero nosotros tenemos un vivir en el Espíritu. Y eso es gozo. Hay veces que tenés tantas cosas que perdés estar en el centro de la voluntad de Dios y perdés el gozo. Por más que creas que estabas trabajando, orando, pidiendo para tener eso, lo tenés y ahora perdiste el gozo. Pero hacer su voluntad. Escuche, créame lo que le hablo. No es que sea como, mira el pastor. Hay un tiempo muy bueno. El gozo no se llena con cosas. Me da gozo cuando puedo ayudar a algo
con las cosas que Dios me dio para administrarlos para buenas obras. Porque es estar en el centro de su voluntad. No es lo que tengo, no es lo que adquirí, no es lo que poseo. No camines para ese lado. Sé que lo sabes desde la teoría. Quiero hablártelo desde la práctica. No es ese el gozo. Un gozo que no depende del resultado. El gozo no depende del resultado. El gozo depende de la comunión, de estar en el centro de su voluntad, de saber que estás haciendo lo correcto. No depende del resultado ni siquiera de la circunstancia externa. Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel, no sabía si iban a vivir o no. Porque el gozo del reino no se basa en las circunstancias, sino estar en medio de su presencia. No importa si estás atravesando una enfermedad terminal, una crisis financiera horrible, una pesadez dentro de tu matrimonio que decís, ella no cambia más, él no cambia más, yo no sé cómo voy a hacer. Yo lo que quiero decirte es que hay gozo más allá de las circunstancias que estés viviendo y lo podés vivir hoy. La vida que toca el gozo celestial jamás podrá satisfacerse de otra fuente. El problema con Adán es que vivía en el placer de los placeres. Estaba en el Edén. Tenía relación con Dios, vivía en el propósito de Él. Estaba todo bien. Probó el placer. El problema fue cuando cayó. Todo ese placer se fue y todo ese placer lo empezó a buscar en distintas otras cosas. Un vacío continuo que jamás pudo llenar. Amados míos, si el gozo se fue, si el reino dejó de manifestarse en tu vida interior, yo quiero pedirte que vuelvas a obedecer. Obedece y vuelve el gozo. Es que sin gozo no hay fuerza. Y sin obediencia no hay gozo. Lo que me permite atravesar el momento de dificultad, la crisis en la que estoy viviendo, es la capacidad de estar en su presencia, porque el gozo es su fortaleza. Su fortaleza y su fuerza. Me siento fuerte para avanzar, pero también me siento protegido porque su fortaleza está sobre mí. Uno de los pastores que encontré en la selva del Perú me comentó: el gozo de saber quién soy me sostuvo cuando me encontré en la más oscura soledad, cuando nadie me escuchaba, cuando nadie me podía pastorear. Saber quién soy en Él, saber que podía charlar con Él. Y te pregunto en esta noche, ¿te olvidaste de disfrutar a Dios? ¿Te olvidaste de disfrutar, de juntarte a hablar con Él y simplemente quedarte en ese espacio para conocerle? ¿Estás viviendo el ministerio que llevas solamente como una carga o lo estás llevando desde la comunión? Padre, que en esta noche dejemos de buscar tanto en herramientas naturales, en modas de sabidurías humanas que se van planteando en el día a día, para entender que tu verdad eterna produce cambios reales. Venga tu reino, era la oración de Jesús. Venga tu reino. Señor, enséñanos a desear tu reino. Enséñanos a buscar tu reino. Enséñanos y llévanos a manifestar tu reino, acá y ahora.
No solo predicarlo, sino encarnarlo en el lugar en donde estamos. Donde estás plantado, donde estás viviendo es tierra de reino. Es tierra de reino. Tu casa es tierra de reino. Tu barrio es tierra de reino. Y necesitas compartir el reino de los cielos en el lugar donde se te dio. La justicia, con reconciliación, con un servicio humilde hacia la comunidad que te rodea, con el amor al marginado. Santo, 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 santo. ¿Te olvidaste de disfrutar a Dios? Si solamente estabas pensando que el reino era comida y bebida, lo que le pedías a Dios para satisfacerte, para llenarte, para complacerte. Pero entendiste hoy, y el Señor te está hablando y te está diciendo: hijo amado, mi reino no es externo, mi reino es eterno. Si esta palabra está golpeando en tu vida, yo te animo a ponerte de pie, como diciéndole: Señor, aquí estoy. Termina de tu obra en mí. Quiero volver a disfrutarte, quiero volver a verte. No estamos llamados a levantar imperios, sino a dar testimonio de un reino invisible y eterno. Cerrá tus ojos y decirle: Señor, restablece tu reino dentro de mí. Señor, restablece tu reino dentro de mí.